Un saludo muy grande a don Carlos Diego de Mesa Quisbert, presidente de Bolivia, a su esposa, la señora Elvira Salinas Gamarra, a la familia del presidente Mesa, a don Porfirio Menacho Tarquino, colega senador, a los diputados y senadores aquí presentes, a las exautoridades, exministros. Tenemos un selecto panel de personalidades con los cuales estamos muy contentas de estar este día acá. A los invitados especiales y a todos los amigas y amigos presentes. Queridas y queridos compatriotas, hablar de Carlos Mesa es cruzar el amplio camino de toda una generación. Una generación que rompió la vida en los años 50, cuando el país todavía resonaba con los ecos de la Revolución Nacional. Una generación que aprendió a mirar el mundo entre guitarras eléctricas, libros de historia y sueños de justicia. Una generación que aprendió a mirar el mundo fundamentalmente con sueños de justicia, como he dicho. Por eso que Carlos Diego de Mesa Quisbert nació en La Paz en agosto del año 1953. Somos del mismo año, Carlos. Crecer en esta ciudad, en La Paz, tan altiva, tan contradictoria y tan profundamente boliviana, fue también crecer en un tiempo de transformaciones. En los años 60 y 70, Bolivia, como el mundo, se agitaba entre los vientos del rock, los ideales de paz y amor, y en la búsqueda de una nueva conciencia nacional. Era una juventud que empezaba a descubrir que la patria no era una palabra vacía, sino una responsabilidad que se la llevaba en el alma. Allí, entre las calles de Sopocachi y los recovecos del Colegio San Calixto de Cehuancoma, más tarde el Colegio San Ignacio, el joven Mesa comenzó a cultivar dos pasiones que marcarían su vida, que fueron la palabra y la historia. La palabra que informa, que emociona, que constituye conciencia, y la historia en comentarista primero deportivo y luego en escritor precoz. Luego partiría a España, al Colegio San Estanislao de Cosca de Madrid, y más tarde estuvo estudiando en la Universidad Complutense de Madrid. Allá estudió Ciencias Políticas y Literatura, antes de retornar a su patria para concluir sus estudios en nuestra gloriosa Universidad Mayor de San Andrés. Desde entonces, la trayectoria de Carlos Mesa se desplegó como un tejido de inteligencia, ética y compromiso con Bolivia. Como periodista, su influencia fue y sigue siendo decisiva. Diría yo que desde 1968 su pluma ha producido más de 1.600 artículos, columnas y críticas en la prensa nacional e internacional. Su voz resonó en las principales radios del país: Universo, Méndez, Metropolitana, Cristal y Radio Deseo. Y su presencia marcó una época en la televisión boliviana, desde aquella Cinemateca Presenta hasta Diálogos en Vivo y hasta la célebre serie De Cerca, que durante más de una década nos invitó a pensar y debatir con altura. Fue testigo y protagonista de la historia contemporánea, dirigiendo coberturas electorales y espacios de análisis político que formaban ciudadanía. Todos esperábamos la hora para prender la televisión, para que don Carlos Mesa nos cuente lo que había pasado en ese proceso electoral. Por su rigor y su independencia, fue reconocido con el premio del Rey de España de Periodismo y con el Premio Nacional de Periodismo del año 2012. Su visión de futuro, en 2017, creó la Biblioteca Virtual Carlos de Mesa, la primera de carácter individual en Bolivia, un espacio que guarda su obra escrita, su videográfica y fotográfica, que es un verdadero patrimonio cultural y digital del país. Como historiador,
y académico, Carlos Mesa ha sido un incansable constructor de memoria. Miembro de la Academia Boliviana de la Historia y de la Academia Boliviana de la Lengua, ha publicado más de 20 libros, muchos de ellos imprescindibles para comprender nuestro devenir. Historia de Bolivia, Presidentes de Bolivia entre urnas y fusiles y la historia del mar boliviano son hoy textos fundamentales en la educación y el pensamiento histórico nacional. Su labor docente lo llevó por universidades de Bolivia, España y América Latina, la UNSA, la Católica, la Andina, la Pompeu Fabra y el Instituto de Barcelona. En todos ellos dejó la huella de un maestro, de un hombre que enseña con conocimiento, pero también con convicción moral. Entre 1975 y el 2019, Carlos Mesa fue también un artífice del cine boliviano, fundador de la Cinemateca Boliviana junto a Pedro Sus, que no lo veo por acá, espero que esté en algún rincón, contribuyó a la preservación de la memoria audiovisual del país y al estudio académico del séptimo arte. Su amor por el cine no fue solo una pasión, sino una forma de entender a Bolivia a través de sus imágenes, sus rostros y sus historias. Y como hombre público, Carlos de Mesa llevó su compromiso a la acción política, no podría ser de otra manera. Fue vicepresidente de la República en el año 2002 y presidente constitucional de Bolivia entre el 2003 y el 2005. Durante su gobierno promovió el referéndum de los hidrocarburos, impulsó la acción directa de los prefectos y abrió el camino hacia la Asamblea Constituyente del año 2006. Bajo su gestión, el país vivió estabilidad, crecimiento y fortalecimiento de sus instituciones. Más tarde, entre el 2014 y el 2018, asumió con dignidad y solvencia la representación internacional de Bolivia ante la Corte de Justicia de La Haya en defensa del derecho marítimo nacional. Su compromiso democrático continuó al frente de la Alianza Comunidad Ciudadana, consolidando el año 2020 a la primera fuerza opositora del país, siempre desde la convicción del respeto, la legalidad y la verdad. Por sus méritos, ha recibido la Gran Cruz de la Orden José Miguel Lanza y el Collar de la Orden del Cóndor de los Andes, máximas condecoraciones del Estado boliviano. Más allá de los títulos, Carlos Mesa es, ante todo, un hombre de pensamiento, de palabra y compromiso. Un ciudadano que ha dedicado su vida a entender Bolivia y a explicarla con honestidad. Un periodista que dignificó la verdad. Un historiador que nos devolvió la memoria, como tan mágicamente nos enseña a leer La Sirena y el Charango. Un político que eligió el camino de la ética, que incluso en la adversidad nos hace pensar en estos temas. Por eso hoy nos reunimos para rendir homenaje a un hombre que en uno de los momentos más complicados de nuestra historia decidió asumir el más difícil de los roles: defender la democracia cuando todo parecía perder sentido. Por eso que hablar de Carlos Mesa entre los años 2019 y 2025 también es hablar de una travesía de coherencia, de serenidad y de convicción republicana. Es hablar de quién, frente a la polarización, él eligió la palabra, de quién, frente al abuso del poder, levantó la voz de la ley, y de quién, frente al desencanto, pues apostó por la esperanza. Corría el año 2019 y Bolivia vivía una coyuntura tensa, profunda, definitiva, en medio del cansancio social y de las dudas sobre la transparencia electoral. Carlos Mesa se presentó no como un caudillo, sino como un ciudadano que creía en la decencia como forma de hacer política. Junto a Comunidad Ciudadana,
propuso una alternativa distinta, una oposición democrática, moderna, constructiva. Los resultados, marcados por la controversia, desencadenaron una crisis nacional y allí estuvo el firme, sereno, apelando a la razón y al respeto al voto. Su liderazgo no fue de dar gritos, sino el de la firmeza civil, no el de la revancha, sino el del principio. Y bueno, llegamos al año 2020. El país debía reencontrarse con las urnas, debía reencontrarse consigo mismo. Y nuevamente, Carlos Mesa estuvo allí, dando su nombre, su palabra y su experiencia. ¿Al servicio de quién? Al servicio de la democracia. El pueblo habló, y aunque el movimiento al socialismo volvió al poder, Comunidad Ciudadana se consolidó como la segunda fuerza del país, como la voz institucional de la oposición democrática en este país. Desde entonces, Mesa asumió un nuevo rol, el del contrapeso, el de ser vigilante del equilibrio republicano, el del guardián de las reglas del juego. Su liderazgo se basó en una idea profunda. La democracia se defiende más con argumentos que confrontación. Y vinieron años difíciles, años de juicios, de tensiones, de desconfianza, años en los que la polarización volvió a poner a prueba a Bolivia. Y una vez más, Carlos Mesa no se rindió, ni se refugió en el silencio, ni se perdió en la estridencia. Eligió otro camino. ¿Cuál? El camino de la institucionalidad, el del diálogo, el de la resistencia democrática. Su voz se mantuvo como un faro en medio del ruido. Recordó que el respeto a la ley no es debilidad, sino fortaleza moral. Que la serenidad no es pasividad, sino sabiduría cívica. Que la política no debe ser guerra, sino pensamiento y propuesta. Desde Comunidad Ciudadana impulsó, ya estamos terminando, la renovación del pensamiento democrático, la defensa de la salud y del medio ambiente y la búsqueda de un modelo económico justo y sostenible. Mientras otros dividían, él buscaba unir. Mientras otros alentaban el resentimiento, él invitaba a reconciliar. Pocas veces la historia ofrece a un país la oportunidad de tener líderes que comprendan que la política es servicio, no privilegio. Carlos Mesa ha sido uno de esos pocos. Su liderazgo nace del compromiso, no del cálculo. Se alimenta de la verdad, no del poder, y por eso su aporte se mide en cargos, no se mide en cargos ni en aplausos, sino en su coherencia moral. Nos enseñó que el poder sin ética es vacío y que la ética sin acción también lo es. Hoy, cuando Bolivia se prepara para un nuevo ciclo político, Carlos Mesa vuelve a mostrarnos que hay otras formas de ser política. No busca protagonismos personales, busca acuerdos, busca puentes, busca y buscó la unidad. Su rol es el del arquitecto del encuentro democrático. Convoca a la madurez, al diálogo y a la sensatez, porque ha comprendido que el futuro no se construye desde la división, sino desde la convergencia. Y que la historia no premia a los que gritan más fuerte, sino a los que trabajan con coherencia y con decencia, y sobre todo con amor al país. Entre el 2019 y 2025, Carlos Mesa fue muchas cosas: candidato, opositor, historiador, intelectual, unificador, pero sobre todo fue la conciencia democrática del país. Su legado no se mide con votos, sino con principios, en su constancia, en su respeto a la palabra y en su fidelidad a la verdad, porque en medio de la tormenta política, Mesa nos recordó una y otra vez que la democracia se defiende cada día, que la ética vale más que la astucia y que la palabra, cuando nace del alma, puede más que cualquier consigna. Por eso hoy estamos, cuando evocamos estos años intensos, rindiendo homenaje no solo al político, sino también al opositor, sino al constructor, no solo al líder, sino al ejemplo, porque es algo
porque si algo nos deja Carlos Mesa en este tiempo difícil, es la certeza de que la razón, la honestidad y la memoria siguen siendo el camino más digno para servir a Bolivia. Hoy, al rendirle este homenaje camaral a la Cámara de Senadores, no solo celebra su persona don Carlos Mesa, sino también una generación que soñó con un país más justo, más libre y más culto. A una generación que aprendió que el amor por Bolivia se demuestra con trabajo, con palabra y con ejemplo. Que este reconocimiento sea una pausa luminosa en el camino de un hombre que sigue enseñándonos desde la historia, desde la cultura, desde la conciencia, que la patria se construye con verdad, con memoria y con esperanza. Por eso hoy la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través del Senado, y en nombre del pueblo boliviano, rinde homenaje a Carlos Diego de Mesa Quisper, expresidente, historiador, periodista y ciudadano ejemplar, por su servicio eminente a Bolivia y por su construcción al alma de nuestra nación.